de grandeza que le dan al hombre, y eso ha permitido que desafortunadamente se tergiverse y se tuerza la exposición bíblica. Y aún hoy eh, a los pastores, a los líderes que procuran enseñar la palabra sin ese tipo de deseo malicioso de torcer la escritura, pues es muy poco visto y muy poco oído, ¿sí? Eh, en Colombia y en parte de Latinoamérica, y creo que en Estados Unidos también ya es muy fuerte, que la escritura la han torcido, la han manipulado para sacarle provecho y para manipular las mentes y los corazones de las personas. Eh, en estos días vi cómo un predicador usó unos textos para sustraer grandes sumas de dinero a la iglesia. Y de pronto uno no se aguantó, un miembro de la membresía, y esta persona fue, pasó allá adelante donde estaba el predicador y lo agarró a golpes, ¿sí? Entonces, eso pasó en Estados Unidos, y el motivo por el cual él comenta y confiesa que sí efectivamente lo agredió era porque él estaba pasando un momento económico muy fuerte, y que él de pronto ya se lo había comentado a sus pastores y a sus líderes, y él de allí no recibió ningún tipo de apoyo, ningún tipo de pronto de colaboración que él tenía en su momento. Y entonces, como él se dio cuenta de que en el momento que este pastor estaba pidiendo de una manera descarada los recursos, él dice que no aguantó y que por eso tuvo esta reacción. Pero lo que debemos de concluir nosotros como iglesia es que si bien es cierto, está bien el apoyar la obra, apoyar aún a los hermanos, nuestro principal objetivo es dar un buen alimento, dar un alimento donde la iglesia se vea nutritiva, se vea bonita a los ojos del Señor. Que no se note un raquitismo, una deshidratación espiritual, porque eso puede enfermar a la iglesia, ¿sí? Si nosotros como expositores de la palabra de Dios, como esos responsables, las personas responsables delante del Señor, en dar un buen alimento a su grey, a su iglesia, no tomamos con seriedad la exposición, el estudio, pues muy seguramente ya aún nos reclama la palabra que con más severidad nos va a tratar el Señor. Nos va a pedir cuentas de una manera más alta. El trato del Señor para el expositor bíblico va a ser un poco más severo, ¿cierto? Que aún a muchos miembros de la congregación. Entonces sí o sí estamos llamados efectivamente a predicar la palabra, teniendo por supuesto varias reglas con las cuales nos pueden ayudar a comprender mejor la palabra, y a que ustedes como comensales del Señor sientan que el alimento que se les está dando realmente cumple con los nutrientes, las vitaminas y las proteínas que necesitan para un desarrollo eh, beneficioso para el cuerpo, ¿cierto? Como todo cuerpo crece, pero requiere de unos
unas condiciones, de una alimentación sana para su desarrollo y su crecimiento efectivo, bueno. Asimismo, el cuerpo de Cristo necesita igual de ese tipo de alimento espiritual, que cumpla con esos requisitos para el crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces, lo que decía el hermano Ricardo al principio, por supuesto, y es un honor y un privilegio poder de pronto también alumbrar a otros que están en doctrinas de pronto erradas, otras de pronto como que les dan un alimento donde los nutrientes no son lo suficiente, de allí también podemos extraer para poderlos alimentar. Si ustedes van a muchos países, no voy a mencionar solamente al África, sino a muchos países aún en Latinoamérica, donde la desnutrición infantil es bastante alta, ¿cierto? Y a ellos en esa desnutrición que sufren tan severa, de una vez no sacan y le dan alimento en cantidades, sino que tiene que empezar un procedimiento donde poquito alimento, pero que sean los nutrientes para que esa criatura o esa persona vaya nuevamente tomando fuerza en su cuerpo, para que cuando ya vaya a recibir lo que realmente su cuerpo necesita para su desarrollo, se le muestre en su vida y en su estado natural como ser humano, ¿sí? Entonces creo que la función de la iglesia, la función de los predicadores y de los pastores, dar un buen alimento, proveer un buen alimento al rebaño del Señor. Amén. Y gloria a Dios porque pues este ministerio se esfuerza y se esmera en dar ese alimento sólido para muchos, así como de pronto también alimento como la papilla, ¿cierto? Para aquellos que de pronto están comenzando. Entonces hay una mezcla ahí variada en el menú para que la grey del Señor sea alimentada muy balanceadamente. Amén. Entonces damos gracias al Señor. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos ahí que se van agregando a la plataforma, a los hermanos que están también llegando, que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a orar antes de iniciar, porque hoy hay un tema que aquí para nosotros nomás, sin que salga de este recinto, había preparado otro sermón, pero de verdad que anoche cuando me acosté como que el Señor me iba tratando ahí en mi mente y no pude más, y a las 4, eran las 4, tuve que levantarme y empezar a trabajar para sacar este sermón, ¿sí? ¿Por qué? No tengo idea por qué, pero después de que lo estaba leyendo ya antes de venir a este lugar, pues sí, efectivamente, aunque sabemos quiénes somos, aunque sabemos y nos autoproclamamos como miembros del cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, a veces se nos olvida realmente que nosotros somos la iglesia, ¿sí? O sea, nos decimos que somos la iglesia y de pronto hemos escuchado predicaciones donde nos dicen que como miembros tenemos que cumplir con unas características, ¿sí? Pero todavía nos falta comprender que nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces el Señor ha dispuesto este mensaje para que podamos entender con claridad que nosotros realmente somos la iglesia, que no somos parte, sino que somos nosotros, ¿sí?
la iglesia del Señor. Amén. Entonces le invito ahí a que si quiere ponerse en pie o si quiere ahí incline su rostro, cierre sus ojitos y le entregue este tiempo al Señor, al Dios en el cual usted ha creído, en el Dios que hoy le permite estar en este lugar, tanto presencial como allí virtual. Dígale, pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé también humildad para poder escuchar, asimilar la palabra del día de hoy. Pidámosle que sea su Santo Espíritu tomando el control de esta enseñanza, que sea Él trabajando en nuestra vida, que sea Él abriendo nuestro entendimiento, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra no solamente sea oída, sino que también sea escuchada, y que después de ser ministrados por medio de esta palabra, la podamos poner por obra, que es lo más importante, lo que nos compete como iglesia hacer. Por eso hoy, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. El propósito de esta reunión, Señor, no es otro, sino que podamos en comunidad, en unidad, Señor, poder alabarte y glorificar, Señor, no solamente con canciones, con cánticos, Señor, sino también con una vida de testimonio, Señor, que nos permita ser esa luz y alumbrar a aquellos que hoy en el mundo están, Señor, sin Cristo, muertos, separados de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdón porque en la semana, Señor, quizá te fallamos, pecamos, erramos en el blanco, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Padre. Y queremos ponernos a cuentas delante de ti, Señor y Dios. Sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios, Señor, perfecto. Y que nosotros, Señor, por estar en esta carne todavía seguimos batallando, Señor, y por eso necesitamos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos, guíanos, Señor, para que podamos, Señor, cada vez más poder ser testimonio tuyo, Señor. No acudimos a un culto dominical, Señor, sino que nuestra vida es un culto racional, entendiendo, Señor, que nuestra vida debe estar siempre, las 24 horas del día, Señor, dispuestas para glorificar tu nombre, Señor. Sea donde estemos o lo que estemos haciendo, Señor, nuestra vida es un culto para ti, Señor. Hoy, Señor y Dios, por favor usa mi vida. Dispones de los corazones, Señor. La tierra, la grey tuya, Señor, está lista, preparada para recibir, Señor, este rocío de tu palabra, Señor, que va a ser como ese bálsamo a sus vidas y a sus corazones, Señor. Ayúdanos a entender, Señor y Dios, quiénes somos realmente, a qué estamos llamados, de dónde venimos, Señor. Y haznos entender, Señor, que por sobre todo debemos de hacer tu voluntad, Padre. Por eso te adoramos y te bendecimos. Usa mi vida, Señor, para edificar, para ministrar tu palabra y ser de edificación a mis hermanos, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, damos la gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Entonces, como les dije al principio, debemos de entender, o el título más bien, si quieren allá apuntarlo, es: entiende que tú eres la iglesia. Entiende que tú eres la iglesia. A veces, por tradición, decimos
hoy es domingo, vamos para la iglesia, ¿cierto? Por tradición, por mera tradición. Y uno cree y considera que efectivamente la iglesia son el recinto, o es el recinto, o son las cuatro paredes donde uno con frecuencia acude, ¿cierto? Pero hoy vamos a aprender varios puntos, comenzando por saber y entender qué es la iglesia. De pronto, cómo se veía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues no se menciona por ningún lado el término iglesia, ¿cierto? Entonces, es o bueno, eso pensamos nosotros, que no se menciona. Pero sí, vamos a ver que efectivamente en el Antiguo Testamento también aparece, no con el mismo término, pero sí en su equivalente, en su significado, era una asamblea, una reunión, ¿cierto? Entonces dice que la iglesia es la asamblea de creyentes, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Asamblea del creyente, el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos asamblea, es una reunión de personas, ¿cierto? Entonces, ustedes que son excelentes lectores bíblicos, ustedes han notado en su lectura, y si la han estudiado, van a notar que Dios siempre convocó al pueblo. Y en el caso, por ejemplo, más emblemático de cuando Moisés convocó al pueblo, le pidió que se reuniera después de estar en el monte Sinaí. Allí Moisés lo convoca y él le dice, Dios va a hablar con ustedes, ¿cierto? Él les dice, Dios va a hablar con ustedes. Y el pueblo dijo, amén, eso era lo que necesitábamos. Al fin el Señor nos vamos al tú a tú. ¿Sí dijo así? ¿Qué dijeron? No, Moisés, pero ¿cómo eres? No. Si Dios nos va a hablar, mejor dicho, aquí todos moriremos. No, mejor Moisés, que seas tú como el intermediario para que Dios nos hable. O sea, Moisés hacía las veces del mensajero del Señor, ¿cierto? Y allí vemos, por supuesto, una asamblea, una reunión. Siempre, que ustedes van a leer mucho el término convocó, que los líderes de la época convocaban al pueblo, ¿cierto? Esa convocatoria que se hacía era a una asamblea, a una reunión, donde el Señor, por medio del líder, del profeta o de la persona que él en ese momento estuviese, él iba a hablar, ¿sí? Entonces allí ya vemos cómo el término de asamblea ya empieza a darnos como esos pinitos de cómo era la forma de congregación, ¿sí? Entonces, ¿para qué fue nacida o establecida esta asamblea? O más bien, ¿cuándo y cómo? Entonces dice, nacida principalmente para nuestro tiempo en Pentecostés. ¿Y a qué está llamada? A manifestar la gloria de Dios hasta la venida de Cristo. ¿Sí sabíamos eso? Porque hoy
como les decía ahorita en la introducción, hoy más bien se engrandece al hombre, se engalana al hombre, se engalardona, ¿cierto? Se enaltece al hombre, como si esto dependiera del hombre, o como si el hombre fuera el centro de la asamblea, ¿sí? No, aquí dice que más bien estamos llamados a manifestar la gloria de Dios hasta la venida de Cristo. Su fundamento bíblico abarca su origen, sus funciones esenciales y una proyección escatológica. ¿Y sabemos qué es escatología? ¿Sí? Escatología es el fin de los tiempos. Eso es escatología. Y por supuesto, basado en la enseñanza apostólica. ¿Sí? La palabra iglesia viene del griego eclesía con doble K. Eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, en muchas ocasiones. Del griego eclesía. Pero este término fue acuñado o traducido de la palabra en hebreo Kahal, con Q, Kahal, perdón, Qahal, Kahal. Dice que este término, eclesía, proviene de este término hebreo Kahal, directamente del hebreo antiguo. Y significa también asamblea, congregación o reunión del pueblo escogido por Dios. Si ven, va tomando como esa forma de que a pesar de que en muchos lugares se reúnen presuntamente como pueblo de Dios, pero la reunión o la convocatoria que se hace no es para glorificar a Dios, ¿cierto? Entonces miramos acá que algo que tiene que ser evidente es que esta asamblea es primero para glorificar a Dios, ya que es un pueblo o un grupo de personas escogidos por Dios, pero ojo, escogidos no es que yo venga, digan, uy, ya está enseñando calvinismo, no, sino apartados para Él, ¿sí? Y por supuesto, si es un grupo de personas apartados, santos, como enseña el término, es precisamente para aprender a conocer cada vez más del Señor, ¿cierto? A Dios. Aquel que por medio de su obra redentora hoy nos tiene en este lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos o escuchamos a veces predicadores donde el centro de la exposición no es Cristo, pues entonces es peligroso porque allí dirían los de Nat Geo, alerta aeropuerto, positivo para secta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el objetivo de esta asamblea siempre va a ser glorificar a Dios. Entonces dice que efectivamente los traductores del Antiguo Testamento, de la antigua Biblia hebrea o el Tanaj, al griego, los de la Septuaginta, los 70 ancianos o los masoretas, usaron esta palabra para traducir este término hebreo Kahal, dándole el mismo sentido espiritual. ¿Sí ve? Esa es la diferencia
entre una asamblea de personas, porque acá en nuestro Senado, en la Cámara de Representantes, allá también podemos decir y se usan en las noticias la asamblea, ¿cierto? Pero allá debaten, enseñan la palabra de Dios. ¿Sí ve? Entonces, por eso es que lo que caracteriza estas reuniones o estas asambleas es que sí o sí van a tener esa tonalidad o esa inclinación a exponer siempre la palabra de Dios para glorificar su nombre. Por eso el sentido de la iglesia, de esta asamblea, es espiritual, ¿sí? Porque aquí, aunque hay parientes y hay familiares, pero ya cada uno tiene su esposa, tiene su vida suelta, sola, y no es dependiente de otra persona. Entonces, ¿qué nos une a nosotros? El motivo por el cual estamos aquí. Dios. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo es que podemos llamarnos hermanos. Aunque tenemos diferentes apellidos, aunque tenemos diferentes tipos de vida, pero por ser una asamblea, una convocatoria que el Señor hace, pues es que podemos llamarnos como hermanos, ¿sí? Porque tenemos en común al Espíritu Santo. Y por supuesto, por tener al Espíritu Santo, es que nos dicen que somos un pueblo llamado por Dios para cumplir un propósito. Así como el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento el propósito de dar a conocer el nombre de Dios, cosa que lo cumplieron a cabalidad, cosa que, mejor dicho, si ve hoy cómo está de bendecido, si ve cómo ellos son dueños de la tierra prometida. Por eso cuando los van a invadir, ellos no sufren nada, porque todas las peleas es el Señor. Todas las guerras, todas las amenazas que les hacen a ese pueblo, el Señor viene y como el ángel protector viene y no les pasa nada. ¿Sí hicieron eso? No. ¿Sí eso es el pueblo de Israel? No. Exactamente. Pero ese era el propósito. A eso estaban llamados. A no ser iguales a los de los otros países, a los de las otras naciones, sino a que dieran a conocer, a que manifestaran que ellos eran el pueblo del Dios viviente, o como dicen los antiguos, del Dios vivo. ¿Sí? Ese era el llamado del pueblo. Por eso escogió una nación, por eso escogió a un hombre, por eso escogió y lo llamó Israel. ¿Sí? Y esa nación con sus 12 tribus estaba llamado a dar a conocer en el mundo de la época al Dios vivo, al único y suficiente Dios. Cosa que les quedó grande, no porque de pronto no fueran capaces, porque sí, cuando en su más grande auge, en tiempos de David y de Salomón, ellos, después de ellos, los reyes que vinieron en sucesión, pues empezaron fue ya a buscar lo suyo, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer esta asamblea, ellos ya empezaron a decir, no, miren a ver ustedes allá y nosotros aquí. Se empezaron como a dividir, ¿cierto? A cada uno buscar lo suyo, ya no como asamblea. Pero cuando Dios convocaba la asamblea, no era para felicitarlos. Los que asistían, que en su mayoría empezaba por los sacerdotes, era para tirarles las orejas. ¿Por medio de quiénes? De los profetas. Los profetas no le decían al rey, rey, es que el Señor los convoca. No, él siempre, como el rey se consideró mucho más de alta posición y de alto rango militar y político, él decía, no, eso no va conmigo allá. Los sacerdotes y el pueblo, a esos dígale, yo no. ¿Cierto?
Entonces ya, pues obviamente el profeta anunciaba el mensaje del Señor, más que todo entre los sacerdotes y el pueblo. Cuando ya viene el profeta Jeremías, ya el rey y el sacerdote decían, no, eso no va conmigo, no, déjenos a nosotros, nosotros estamos de maravilla. Si el rey no va, mejor dicho, ¿cómo es? El de Búcaros. Vamos que nos las pelamos allá. El Señor, mejor dicho, nos tiene listas las coronas, ¿cierto? Y entonces es que tiene que Jeremías, en medio de todo y afrontando, soportando todo vituperio al cual fue expuesto, pues él tuvo que hablar particularmente a los sacerdotes, al rey y al pueblo que le escuchara, porque hasta ahí asamblea no quisiera. Entonces, el propósito que Dios tenía con ese pueblo no lo quisieron cumplir. Ahora hoy, como iglesia, ese era cuando se hacían estas convocatorias en el Antiguo Testamento, era cajal, acuérdense, la asamblea, convocar a una reunión, a un grupo de personas. En este caso, al pueblo de Dios, pueblo santo, escogido por Dios. Entonces, hoy día a la iglesia también el Señor le ha dado o le ha delegado esa labor. Le ha delegado la labor de seguir anunciando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La función no ha cambiado, simplemente cambió, voy a usar este término, no me malinterpreten, cambió de dispensación. No somos dispensacionalistas, pero sí, cuando entendemos en su origen el término dispensación, es administración. Cambió de administración. El pueblo de Israel, rebelde, endurecido, no dijeron no más y no. Pues ahí el Señor lo tiene. Ahora le ha entregado o le ha delegado esa administración a su iglesia. O sea, si entendemos quién es la iglesia, no son las cuatro paredes, somos quiénes, cada uno de nosotros. O sea, hoy el mensaje que el Señor trae recae sobre usted y por supuesto sobre mí. ¿Sí? O sea, si van a tomar este mensaje muy personal, bien lo hace. Bien lo hace. Porque esa responsabilidad recae directamente sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? Entonces, es el cuerpo de Cristo. Una unión viva donde Cristo es la cabeza y los creyentes son los miembros. ¿Entendemos eso como iglesia? Donde Cristo es la cabeza y los creyentes son los miembros. Por eso les decía, aunque en muchos lugares hoy se celebran asambleas o reunión, no hay convocatoria, ¿será que sí ponen a Cristo como cabeza? Eso es triste, porque la impartición de responsabilidades recae sobre el predicador. Y si el predicador no anuncia este mensaje, pues hermano, le rendirá cuentas al Señor. Y como la responsabilidad recae sobre nosotros, pues yo también le reparto a cada uno su responsabilidad. Así es de que si usted no cumple la misma labor, pues hermano, también aténgase a las consecuencias de parte del Señor. Vamos a Primera de Corintios ahí un momentico, para que nos confirma más bien este hecho de decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12,
12 al 27. Allí, 12, 12. 12, 12 al 27 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros vive a el pueblo de Israel como a cualquier tipo de persona sin importar su nacionalidad. Ya el que por medio de Cristo, el que profesa fe en Cristo, ya viene a ser introducido dentro del cuerpo de Cristo sin importar su condición, su estatus, su nacionalidad. ¿Sí? O sea, mire lo que en el Antiguo Testamento vemos que solo era para los judíos, solo el pueblo de Israel. Y yo les he venido diciendo, hoy usted hable con un israelita puro, de esos ortodoxos, y verá que ellos no aceptan a muchos que hoy día se están judaizando. Dicen, no, muéstreme su linaje, porque ellos sí ven su árbol genealógico. Muéstreme su línea, muéstreme su sangre. A ver, porque si usted ni siquiera alumbra por allá dentro de su linaje, no, usted es un mentiroso ahí que se está desilusionando. ¿Sí? Pero ellos son muy estrictos. Acá el apóstol Pablo dice más bien que sin importar su estatus, su color, su condición o su nacionalidad, usted, al haber profesado en Cristo, es incrustado, introducido al cuerpo de Cristo. Amén. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy, o por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no seré del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y sigue diciendo hasta el versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí lo que el apóstol Pablo está dándonos a entender es, no importa usted qué función tenga, por más pequeño o por más insignificante que usted considere que es su labor dentro del cuerpo de Cristo, igual usted es importante
para el Señor. Así como de pronto hoy día engrandecemos a los predicadores, a los líderes, ¿cierto? Porque desafortunadamente sucede mucho. Por eso existe hoy el término pastolatría. Por eso se están acuñando términos como apóstol, profeta, el querubín, ¿sí? Entonces, no importa. Igual también es miembro vital del cuerpo de Cristo. Así como el que menos, el que diga, no, yo, por ejemplo, la hermana Estela, dice, no, pero yo hasta ahora inicié, pues es parte esencial dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros como líderes, como expositores, no somos más que aún ella en este caso. ¿Sí? O sea, todos estamos a la par. Por eso es que Cristo se nos convierte en la casa, eso también lo dice Efesios. Dice también que el templo del Espíritu, dice en Efesios 2, 19 al 22. Hay 2, 19. Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros. Nuestro documento. Ya tenemos ahí lo que dice Efesios 1:13. Ya fuimos sellados. O sea, ya estamos marcados. Usted ya tiene la marca. Ya tiene el ADN del Señor. Dice entonces, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la de los profetas y de los apóstoles. Pero eso ya se cerró, ¿cierto? Apóstoles hasta Pablo y su doctrina. Y profetas, pues cuando habla de profetas es de ahí para atrás, ya del Antiguo Testamento, todo lo que ellos hablaron acerca del Mesías. Los apóstoles fueron llamados a certificar lo que el Cristo hizo, el mensaje y el propósito de su venida. Amén. Y eso ya nosotros lo tenemos más que claro. Para eso tenemos la palabra revelada. Amén. No necesitamos más hoy día. También nos muestra, para entender que somos la iglesia, en Gálatas, allá atrásito, 3:26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por si me preguntan, hermano o pastor o como me quieran llamar, ¿qué necesito para ser bautizado los que deseen bautizarse? Primero, fe en Cristo. Después, hasta aquí hay agua. Pues si dicen yo quiero. Muy poquito. Ah, verdad, no se puede rociar, toca por... ¿Será que caben acá? No. Ahorita los metemos allá al baño, ahí les abrimos la ducha.
Amén. Entonces dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío otra vez, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, aquí vimos cómo pertenecemos a la familia de Dios, que somos una comunidad de hijos adoptados por la fe y coherederos de la gracia. Amén. Eso es la iglesia. Ahora vamos a ver dónde nace la iglesia. Porque si bien es cierto, la iglesia, aunque en el Antiguo Testamento no se menciona, pero desde allí aprendemos o empezamos a tener base, que siempre va a ser una convocatoria, una reunión, una asamblea, un llamado a. Entonces, vamos a Mateo. Mateo 12. No escucho las hojas sonar. Están muy ágiles ahora para buscarla, eso me gusta. Ya nos toca fiar, llegamos al punto, sí. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 18. Uy, que no nos escuchen al Dios y nos dicen, ¿sí ve que somos nosotros? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí nace o se da la primera profecía acerca de la iglesia. Y lo que Mateo, replicando las palabras del Señor Jesús, nos muestra más bien que siempre fue Cristo el que hacía que existiera esta convocatoria, esta asamblea. Y aquí, ¿por qué dice que del Antiguo Testamento? Porque recordemos que los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, aunque no están en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, pero sí narran la vida de Jesús aún hasta su muerte, y todo eso pertenece al Antiguo Testamento. ¿Cuándo inicia el Nuevo Testamento? En la resurrección de Cristo. Entonces dice ahí, y yo también te digo que tú eres Pedro, pero pues ya conocemos el contexto acá, que no era la persona de Pedro, no era el hombre Pedro, sino más bien la confesión que había hecho aquí Pedro, ¿cierto? Entonces Cristo anuncia su fundación diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es la primera vez que en el nuevo, ahí sí, en nuestro contexto ya de entendimiento, aparece la palabra eclesia como tal. Ya no cajal, sino eclesia. También en Hechos 2, 1 al 4 y luego 41 y 42, también vemos cómo se materializa con la venida del Espíritu Santo. Allí, por supuesto, en el Pentecostés. Y allí los primeros que dice la Escritura que oyeron el mensaje, pues sí, efectivamente eran 100% judíos. ¿Cierto? Vamos un momentico ahí. Hechos 2, dice del 1 al 4 y dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente la iglesia. No surge, por supuesto, por esfuerzo humano. Hace unos años yo era simplemente un congregante, uno más del montón. Y escuché una vez a una persona y me dijo, ¿usted es cristiano? ¿No? Yo le dije, sí, señor. Dijo, ese negocio, usted debería de abrir una iglesia, ese negocio es muy bueno, hermano. Yo tengo varios amigos que estaban sin trabajo y abrieron iglesias y esos manes hoy día tienen plata. Eso hace ya como yo creo que unos 15 años, fácilmente. Sí. Y yo, ¿en serio? Como que me tiento. Pero a medida que uno va creciendo en el Señor, por supuesto va notando que no es el hombre el que, digamos, dispone y dice, ay, voy a abrir una iglesia, una obra. No, todo es el Señor aparejando las cosas. Por eso en Efesios 1, 22 y 23, vamos un momentico allí. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza esa iniciativa. Y Él es el que le da autoridad a su iglesia para seguir haciendo lo que estamos haciendo, promulgando su palabra. Amén. Entonces allí nace, cuando hay esa impartición, esa dirección del Señor. Cuando en una congregación notan ustedes que de verdad se está enseñando la palabra de Dios, hermano, ahí es. Donde el hombre pasa a ser simplemente un súbdito, un esclavo, un heraldo, un mensajero del Señor. Allí es. Por supuesto, en 1 Pedro también vemos 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, 9 y 10 dice, mas vosotros
hablando y haciendo relación o trayéndoles a memoria al pueblo judío, les dice: ustedes, aunque se consideraban el pueblo escogido por Dios, aún allí, pues hoy día no eran pueblo, por la desobediencia, por la rebeldía que mostraron, dejaron de ser el pueblo de Dios. Pero ojo, esto en una dispensación, o sea, en una administración, porque el Señor igual sigue teniendo su trato con el pueblo de Israel, pero ya les fue quitada la administración. Entonces ellos ya pasaron a ser común y corrientes, que necesitan de Cristo para convertirse en pueblo de Dios. Entonces allí con los judíos muestra cómo esa continuidad del pueblo, que ya no es una nación en específico, sino más bien una nación espiritual, ahora ampliado a todas las naciones. Por eso les repito nuevamente, nos une como iglesia el cuerpo de Cristo, nos une el Espíritu Santo. No importa nuestros hermanos de Córdoba, de Saravena, de Pasto, de aquí de Bogotá, de ¿dónde es que está la hermana María Delia? Porque a veces digo que está en un lugar y no, resulta que está en el otro. Entonces no importa dónde esté, ellos también son parte vital del cuerpo de Cristo. Los hermanos de Venezuela, de Paraguay, de todas las naciones del mundo, también son miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces allí el apóstol Pedro ratifica que aunque se le entregó la administración al pueblo de Israel y no cumplieron, ahora ellos se condicionan a que, aún siendo israelitas, necesitan de Cristo, de la fe en Cristo, para que cumplan con los requisitos naturales como cuerpo de Cristo en nuestra actualidad. ¿Sí? Ese es el requisito, profesar fe en Cristo. Y allí es donde nace la iglesia. Allí es donde nace. Ahora vamos a ver las funciones de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Dice en Hechos 2:42, como lo vimos, ¿cierto? Que primero en la doctrina apostólica, Hechos 2:42, en la partición del pan, en la comunión con los santos, ¿cierto? Esas ya son funciones. Entonces dice allí, adoración y comunión, dedicarse a la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Eso estamos haciendo hoy? ¿O creen que no? Ese es un mandato que el Señor dejó. Por supuesto que debemos aún hoy, 2000 años después, seguir adelante con esa misma función. Otro, edificación y crecimiento. En Efesios 4:11 al 16 dice, vamos ahí a Efesios, aunque yo sé que ya todos no lo sabemos ese texto, ¿cierto? ¿Sí recuerdan qué dice ahí? (11 al 16) dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, en la edificación y crecimiento para la perfección de los santos. O sea, cada vez que usted asiste al discipulado, a algún estudio bíblico, usted está siendo no solamente adiestrado o alimentado o capacitado, usted está siendo perfeccionado. ¿Para qué?
dice para la obra del ministerio, o sea, para replicar eso con otro. Eso es lo que está diciendo, que lo que usted está recibiendo tiene que darlo a otro. Allí usted cumple su ministerio. Amén. Por eso, si usted no está haciendo lo que debería hacer, lo que está llamado a hacer, pues entonces ese perfeccionamiento se puede opacar, se puede dañar, ¿cierto? Un espejo puede durar muchos años, pero si no se le da un mantenimiento, pues ese espejo, si ven que se empieza a manchar, entonces tenga mucho cuidado, porque usted está llamado a ser perfeccionado, pero no para verse bonito, para que el Señor diga, uy, tan bonito, este sí que sabe, uy, este sí que tiene información. No, usted tiene que darla, impartirla a otros, enseñar a otros, ¿cierto? Para que el Señor ahí diga, wow, este hermano, esta hermana está perfecta, así era la que yo la quería ver, o así era que yo lo quería ver, ¿sí? No es que usted se considere bonito solo porque viene peluqueado, maquillado o como sea, no. Usted se ve hermoso, el Señor lo va a ver hermoso, nos va a ver hermosos cuando nosotros replicamos el mensaje que el Señor nos ha dado. Allí es que el Señor nos ve y dice, wow, usted está perfecto, sí, perfecto. Así es que yo lo quería ver, así es que yo lo quería ver, ¿cierto? También en Mateo 28, 18 al 20 dice que somos testimonio y misión, ser luz y sal del mundo, anunciando el Evangelio a toda criatura. Por eso esa cita de Mateo 28, 19 más que todo, allí ese es, hermano, ese mandamiento es innegociable. No es si usted quiere, no es si de pronto tiene tiempo, no es si de pronto está en buenas o en óptimas condiciones, no. Es, hermano, sí o sí lo debe de hacer. ¿Quiere que el Señor lo vea perfecto? Obedezca. Hágalo. Predique a Cristo, anuncie a Cristo. Y allí se va a ver que realmente usted es luz a las naciones. Amén. Esas son las funciones: adoración y comunión, edificación y crecimiento, testimonio y misión. Ahora, el apóstol Pablo nos da una visión de lo que es la iglesia, o sea, de lo que somos cada uno de nosotros, lo que deberíamos de ser. Unidad en medio de la diversidad. En Romanos 12, miren, Romanos habla muchísimo, hermano. Entendemos y tenemos claro que el apóstol Pablo no conoció a los hermanos de la iglesia en Roma. Él conoció Roma, pero no conoció a muchos de sus miembros de la iglesia. Pero muy seguramente le comentaban lo que sucedía allí y cómo el Señor iba sumando más a la iglesia. Y también, por supuesto, el Señor le iba mostrando cómo eran las personas que estaban allí reunidos. Y aunque habían 5 grupos de personas en la iglesia en Roma, el apóstol Pablo, al escuchar que esa iglesia en Roma, los judíos abusaban de los gentiles, y los gentiles decían, si es así, nanay, no nos cuenten. ¿Sí? O sea, era una lucha interna dentro de la iglesia, que el apóstol Pablo, cuando se enteró, le dice a la iglesia, ustedes ya no son ni esto, ni aquello, no, ahora en Cristo son uno. Y eso es lo que busca aquí. El apóstol Pablo les busca, en medio de la diversidad, decir, ustedes ya no son muchos, sino son uno. Por eso vamos a Romanos 12. Esa es la carta de los romanos, hermano. Léanla y allí ustedes van a encontrar
tremendo cómo el apóstol Pablo tiene que enfrentar a lo lejos y por medio de una carta les pega unas azotadas muy ásperas a esta iglesia en Roma. No los conoció, pero, pero la obra que hizo por medio de la carta, tanto que muchos dicen que esta carta es el, ¿cómo es que le dicen? Como el, aunque no fue la primera carta de Pablo, pero dicen que este es el, como el fundamento, ¿sí? Como una de las más fundamentales allí para la iglesia, los romanos. Entonces, 12, 4 y 5. Dice, porque de la dice, entonces, siempre invita a la unidad, no como miembro independiente, como dicen por ahí, como rueda suelta, sino siempre a mantener la unidad. Por eso, usted sin usted no podrían vivir, usted sin usted, o sea, todos vamos perfectamente encajados, ¿sí? Independientemente del lugar donde se encuentre usted, ahí es una parte esencial del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y no importa, como les decía ahorita, su condición, no importa su raza, su color, su estatus social, no importa, ¿no? Su nacionalidad, no importa. Usted hace parte del cuerpo de Cristo. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Por supuesto, también en Colosenses 3:14 vemos cómo el amor, uy, eso sí, muy mal. El Señor nos ayude porque ahí es donde de pronto sí a veces nos descachamos mucho. Colosenses 3:14 nos enseña más bien que la regla suprema de conducta y comunión y unidad dentro de la comunidad debería de ser o debe ser el amor. Y un amor, el amor que se muestra en el Nuevo Testamento, entre miembros, entre hermanos, debe de ser el mismo amor con que Cristo nos amó. Él se despojó de absolutamente todo, todo. Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él siendo el creador de todo, aún de nosotros mismos, Él dejó esa posición y se hizo como uno de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros somos la iglesia, somos iglesia, se debe reflejar en el amor con su hermano. Ahí sería un punto muy álgido donde nosotros podríamos mirar. Pero ojo, ese amor también le va a exigir, le va a reclamar de sacrificio, de negación a usted, para que usted ahora pueda dar la vida por su hermano. Como iglesia, ¿cierto? O sea, como el vínculo, como él lo dice, esencial el amor. No es que ninguno de los otros sea importante, pero el amor, hermano, eso es algo que de pronto hoy día en la iglesia decimos, bueno, nos amamos solamente cuando estamos en la congregación, en la reunión de los hermanos. Allí yo muestro mi amor, pero cuando yo me voy para mi casa, me dedico a mis quehaceres tradicionales, entonces yo me olvido de mis hermanos. De pronto me llamó X hermano, yo digo, disculpe, ¿usted quién es? ¿De dónde sacó mi número? ¿Por qué me está llamando? Y ese es el amor, hermano. O sea, es allí donde se demuestra, porque eso pasa, hermano, créanme, eso yo cuando me congregaba, de pronto llamaba a algún hermano por alguna situación, así fuese para saludarlo, y lo llamaba y me decía, mi hermano, pero usted, ¿quién le dio mi número? Yo no le doy el número a nadie. No, pues lo llamo para, no, pero
pero no necesito. Y ese es el amor. ¿Sí? Entonces el amor solo desafortunadamente se muestra cuando estamos en reunión. Pero salimos y se nos olvidó el amor como que. Al fin, oiga, yo pensé que esto no se iba a terminar. ¿Sí? Pero el amor va más allá. El amor tiene que ser ese vínculo esencial. Así como necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de ese amor, porque dice la Escritura que todo está bien, el resto de cosas está bien, pero si no hay amor, simplemente es como el metal que rechina. ¡Pim! Por allá no pasa nada. ¿Cómo es el metal? Uy, calientico cuando lo están haciendo, pero después de que lo dejan, frío. Y si usted lo quiere calentar para darle algún tratamiento térmico, se demora. Y para empezar a calentarlo, usted tiene que empezar, si es acero normal, subirlo, hacerlo que suba hasta los 700 y 800 grados. Y puede demorar usted en un bloque de acero por ahí de 1 centímetro. De 1 centímetro. Un bloquecito de 1 centímetro, un cuadradito de 1 centímetro. Puede usted tardar hasta 5 minutos. Imagínese si es más grande. Entonces usted necesita el amor para que todo lo que usted haga, lo demás que haga, las funciones que cumple, realmente tengan sentido. Que no sea frío, no sea calculador, sino más bien generoso, llamando a la unidad, mostrando el amor de Cristo en su vida. Por supuesto también dentro de la visión apostólica, como Pablo lo exponía, dice que una esposa pura, en Efesios 5, 25 al 27 nos habla que debe ser presentada sin mancha ni arruga, santificada por el lavado del agua, que es la palabra. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo somos cambiados? ¿Cómo somos lavados? Por medio de la palabra. ¿Cómo es el versículo bíblico? Perdón. Sí, Efesios 5, 25 al 27. Allí el apóstol Pablo nos presenta como una esposa pura, pura, pura. Cuando yo era soltero, pues por supuesto yo buscaba una esposa que cumpliera con unas características, ¿no? O quien dice, no, yo voy a coger, no, como que en medio de todo uno siempre quiere seleccionar, ¿cierto? Y tiene que cumplir con unas características específicas. Entonces, así mismo, el Señor nos cela, dice, ahí usa el término doble vez, pero lo engrandece, ¿no? Nos cela celosamente o con celo santo, dice la Escritura. ¿Sí? O sea, Él va más allá, Él dice, no, yo te quiero, es para mí. También en Efesios 4, 11 y 12, como lo vimos, busca la edificación mutua, que la iglesia sea perfeccionada a través del ministerio de los santos. También el apóstol Pablo lo coloca a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, encargada por medio de la palabra de sostener y proclamar el ministerio de la piedad, como dice 1 Timoteo 3:15. O sea, si usted como iglesia no conoce la palabra, entonces algo está fallando. Porque es la palabra la que a usted lo hace o lo identifica como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, para terminar, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es ese destino escatológico a donde va la iglesia? Y esto debe de alegrarnos, hermano. Yo sé que estamos cansados y que de pronto ya el hambre empieza. Bájele allá volumen. ¿Hacia dónde va? Mire, yo les he dicho a ustedes
que nosotros como cristianos no vivimos de la esperanza, sino ya estamos dentro de la esperanza, ¿sí? Los que tienen esperanza es a los que les hemos de predicar nosotros. Ellos sí quisieran, a ver, muestra, a ver ustedes quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, qué hacen. Entonces nosotros tenemos que tener claro ya todos esos conceptos. Si usted no los tiene conceptos, hoy, claro esos conceptos, o si no los sabía, hoy los está aprendiendo. ¿Para qué? Para que cuando vaya a otros, usted ya no lo pin, 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 sino si usted se argumente y diga, mire, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, soy así, estoy llamado a cumplir con una labor, estoy llamado a cumplir con unas funciones y mi propósito, o sea, mi final va a ser este. Primero, en Efesios 4:13, vamos que ese sí no lo hemos retenido. Vamos allí un momentico, ya vamos a culminar, no se preocupen. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué pasó, hermano? Efesios. ¿Eso qué es? Se llama madurez. Pues aquel que va siendo perfeccionado, pues debe sí o sí mostrar madurez. Se dice que la madurez se evidencia o sale a relucir cuando yo estoy solo o cuando estoy con un incrédulo. Porque entre hermanos, pues uno procura lucirse, no decir, ay, sí, mire, yo soy mera santidad, ¿cierto? Me faltan las alas para ser un angelito. Pero, ¿y qué cuando está afuera? ¿Qué en su intimidad, en su soledad? Cuando usted está afuera en la calle o está en su trabajo, ¿quién es allí? ¿Sufre alguna transformación? Eso es madurez. Si usted está siendo perfeccionado por medio de la palabra y quiere que el Señor lo vea bonito, hermoso, se tiene que mostrar madurez. Madurez. Ese es el destino escatológico. También en 1 Tesalonicenses, vamos al día de carrera, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo Cristo viene hoy, pues mire, volamos, paloma. Pero si Él se tarda todavía y de pronto nosotros ya hemos abandonado este cuerpo mortal, el Señor lo que está diciendo, ustedes, estando en mi presencia, son los primeros que van a dar testimonio. Él nos resucitará, dice, o sea, nos hará evidentes ante el mundo. Nosotros no sufriremos muerte, dice la Escritura, ¿verdad? Pero, porque tendremos vida eterna, ya el Señor nos da vida eterna. Pero, ¿cómo nos vamos a manifestar en este mundo? Si somos ya espirituales, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que el mundo nos vea? Pues el Señor nos va a dar, dice la Escritura, nuestros cuerpos corporales, ahí sí, de carne y hueso, pero glorificados, para hacer testimonio, o si no, ¿cómo vamos a ser los corregentes con Cristo? ¿Cómo vamos a gobernar de manera espiritual? No, allá sí es tal cual como se va a mostrar Cristo, de carne y hueso, pero ya como Cristo, perfecto, sin mancha,
sin pecado. ¿Sí? Entonces usted, ese cuerpo que hoy tiene, quizá lo vuelva a tener, pero ya sin mancha, sin pecado. Ya dice la Escritura que ya no vamos a sufrir de hambre, de sed, de necesidad, nada, nada de eso. Ni siquiera vamos a llorar. Por más que veamos dolor en la tierra, ya, eso ya no nos va a mover. Vamos a hacer ahí a la imagen, vamos a volver a la misma esencia que el Señor nos creó, o como cuando creó a Adán y Eva. Ya no, las emociones usted ya no va a vivir de emociones, ya eso ya pasó. Ahora usted va a tener que regir como Cristo está rigiendo en su momento, con vara de hierro. Amén, dice Apocalipsis. Entonces dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces allí vemos la consumación de la historia, dirigida hacia la transformación final y la resurrección de los cuerpos. ¿Sí ven? También las bodas del Cordero. Uy, allí mejor dicho, hermano. Si usted no está, ¿qué espera? Apocalipsis 19, 7 al 9. Yo no entiendo hoy día muchos cómo dudan de estos tiempos escatológicos que están en la Escritura y dicen, no, eso no va a pasar. Estos allí podríamos decir, estos no son nuestros hermanos, sino estas personas separadas que se autodenominan cristianos, ellos dicen que estamos viviendo ya el milenio, pero se les olvida que ya van 2000 años, entonces ya van 2 milenios, entonces les está fallando la matemática. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Dice, gocémonos y alegrémonos. Ahí es cuando Él sí nos ve perfecto, ¿sí? Cuando estamos haciendo lo que Él nos pidió que hiciera. Pero aquí, por supuesto, ya es en cuerpos glorificados, dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque son las acciones. El lino fino que hace relación aquí no es que está hablando de una vestimenta natural, ¿no? Aunque el blanco siempre va a significar pureza, ¿verdad? Pero aquí ese lino fino está diciendo, son las acciones justas. O sea, lo que usted hizo aquí en pro del Evangelio, en pro de Cristo. Anunció a Cristo, a cuántos les predicó, a cuántos les enseñó, a cuántos le arrebató de las manos del diablo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el ángel, versículo 9, me dijo, escribe bienaventurado. Sucede hoy día en lo natural. ¿Quién es el que lleva a la novia al novio? Papá. ¿Sí ve? Y aquí el Señor dice, el Padre, o sea, el Padre de Cristo nos va a llevar allá, tin, 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 y nos presenta delante de él. Amén. Entonces mire que nuestra vida como iglesia, como cristianos, tiene que tener esa seguridad, esa certeza, hermano, que no estamos batallando en vano, hermano. De que no estamos ahí golpeando al aire,
sino que ya estamos seguros en Cristo, pero nos espera mucho más allá de lo que aún nosotros pudiésemos imaginar. Mucho más allá, esto va más allá. Y por último, para terminar, porque ya vi que me están haciendo aquí señales de hambre. ¿Me están llamando? Ah, sí me están llamando. ¿Alguien en la plataforma hay alguno dormido? Levante la mano, diga yo. La eternidad con Dios, lo más hermoso, hermanos. O sea, ese es parte de nuestro evento escatológico que como iglesia vamos a tener que vivir sí o sí. En Apocalipsis, ahí mismo, vaya al 21, versículo 1 al 3, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya me llamó mi hijo, ya. Que vamos a vivir en el cielo. Y aún muchas iglesias evangélicas dicen eso. Dicen, vamos a vivir en el cielo, vamos a estar con el Señor allá en el cielo. Aquí está enseñando otra cosa, dice, y vi descender, cuando ya la tierra fue transformada en su primero, en su segundo juicio, el primero fue por agua, el segundo va a ser por fuego, que la tierra va a ser totalmente consumida, va a ser renovada, restaurada, y cuando suceda eso, vi descender la nueva Jerusalén y la santa ciudad, dice en el versículo 2. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Con cada uno de nosotros. ¿No le parece grandioso? O sea, es algo que, hermanos, mire, triste para los que endurecen su corazón, porque ellos sí van a sufrir una muerte segunda, dice ahí Apocalipsis 19, a ver, 20, sí, 20, 15, 14 y 15. Esta es la segunda muerte. O sea, no, si esto no nos parece, hermanos, suficiente como para seguir agradándole al Señor, para desear hacer su voluntad, hermano, yo no sé qué es lo que usted busca del Señor. No sé qué pretende. No va a sufrir más muerte, no va a sufrir más hambre, más necesidad. Ya va a estar, mejor dicho, en plenitud, hermano. O sea, ustedes de ahorita tienen que conocer todas estas cosas para que su trabajo aquí sea más, no sé, que lo haga con, sí, que sea más eficiente, que lo haga con amor, que lo podamos hacer con plenitud y con conocimiento de que, hermano, no estamos ganando almas para Cristo, ahí bueno, yo no sé, yo sé que solamente la tengo que ganarla para Cristo, yo de ahí para allá no sé, no, sino que hay, hermanos, hay una vida después de esta, ¿no? Pero la cual nos acondiciona a que solamente debemos de estar con Cristo. Que no todo el mundo va a tener derecho a esa vida. Que no todo el mundo desea más bien o tiene en su corazón esa vida. Muchos hoy, y aún en muchas iglesias, hermano, evangélicas, que se dicen evangélicas, están el reino aquí y ahora. El Señor murió para que usted fuera rico aquí en este mundo. El Señor se hizo pobre para que usted fuera dueño de
Nada, hermano, nada somos, hermano. Aquí, hermanos, sufriremos, dice el apóstol Pablo. Aquí, hermanos, viviremos en necesidad, hermano. Pero no importa, hermano, ya estamos seguros en el Señor. Estamos firmes en Cristo. Amén. De usted dependerá, hermano. De usted dependerá si como iglesia entiende la labor a la cual está siendo llamado. Ya tiene el conocimiento, ya tiene su fundamento, ya sabe qué es lo que está llamado a hacer, ya sabe que usted sí o sí está llamado aún a entender, a leer, a estudiar su palabra, la palabra de Dios, y allí el Señor le guiará a hacer su voluntad. Le espera una vida, o nos espera una vida gloriosa con Cristo. Nos espera, ahí sí, plenitud en Cristo. Ya no sufriremos de ninguna dolencia. Los que están aquí de pronto que consideren que estoy así, que me duele, que tengo achaques, hermano, con Cristo usted ya no le va a doler ni una muela. Entonces, hermanos, tengamos claros, hermano, que no es una montonera, no es las cuatro paredes, sino que yo, quien soy realmente la iglesia, estoy llamado a cumplir con estos pasos que dimos a continuación. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Discúlpenme si me pasé. Pongámonos en pie y demos gloria al Señor, porque todo no es llamado de atención, todo no es de pronto azote, sino que el Señor también nos muestra su amor, su fidelidad, y nos revela todo lo que todo el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, vengamos a los pies del Señor. Pasó con el de él. Yo no sé qué le haya dicho el Señor hoy, o si fue solamente para mí el mensaje, la exhortación. No sé su condición. No la conozco, hermano. Pero entienda o entendamos que el Señor sí conoce nuestra condición. Él sí conoce nuestro corazón, hermano. Yo les decía la vez pasada, así como cuando abrimos una fruta, quizá por fuera nos vemos bonitos, ¿sí? Quizá por fuera sí, ay, de maravilla, sorprendemos con nuestra belleza. Pero cuando caemos en las manos del Señor, cuando estamos en sus manos, el Señor nos hace así y nos expone. Y Él sí nos va a ver tal cual somos. ¿Cuáles son realmente nuestras intenciones? Entonces, hermanos, si hoy hemos entendido que somos nosotros la iglesia, que yo soy la iglesia, que Él me ha entregado unas funciones, que Él me ha dado a conocer cuál es mi trabajo, la labor como iglesia del Señor, yo tengo la responsabilidad de hacerlas. Como les dije, no es una opción, no es algo provisional, no es algo que está allí decorando el texto. Es un mandato al cual el Señor hoy nos está llamando a todos, a ustedes en la plataforma donde estén y aquí a cada uno de nosotros. Él sopesa realmente nuestra vida. Las intenciones de nuestro corazón, ni se diga, Él las conoce. Él las conoce. Quizá ante el mundo, ¿cómo se dice? Finjamos o nos maquillemos lo más que querramos para vernos bonitos. Pero el Señor, hermano, Él sí nos desnuda.
en cuerpo y alma. Por eso dígale al Señor, Señor, gracias por hacerme entender, Señor y Dios, que no es solamente una comunidad, mucho menos es el templo, las cuatro paredes, Señor. Hoy me has hecho entender, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, que yo soy la iglesia, que yo soy miembro vivo, activo, Señor y Dios, del cuerpo de Cristo. Que sobre mí hoy recae, Señor, esta gran responsabilidad de ser perfeccionado primero, de ser trabajado, de ser tratado, Señor y Dios. Por supuesto yo quiero, Señor y Dios, mostrar esa madurez, no solamente con mis hermanos, Señor, sino donde yo me mueva, donde yo vaya a estar todos los días de mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, porque quizás la madurez la tengo lejos aún, Señor. Quizás no soy, Señor, todavía la persona que tú deseas que yo sea. Señor, por favor, trata mi vida, Señor. Prueba mi fe, Señor y Dios, y yo sé que si tú probases mi fe, Señor, como dice Santiago 1, Señor y Dios, que la fe, Señor, debe producir, Señor y Dios, ese crecimiento. Tú no probarás mi fe, Señor, para hacerme o causarme algún tipo de daño, algún tipo de perjuicio, sino que a través de la fe, Señor y Dios, del trato tuyo, mi fe va creciendo, me va convirtiendo cada vez más confiable en Cristo, Señor, más dependiente de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ayúdame, Señor, a conocer tu palabra, no solamente a quedarme con la lectura, Señor y Dios, básica, sino a adentrarme más y más en esas páginas, en cada palabra, Señor, que tú dejaste establecida por medio de tus profetas, apóstoles, Señor y Dios. Ayúdame y dame discernimiento, Señor, para poder que cuando la estudio, la pueda comprender, Señor. Ayúdame a vivir una vida práctica, Señor y Dios. Una vida útil para la obra del ministerio, Señor. Ayúdame a poner por obra cada don, cada talento, Señor, que tú me has dado. Ayúdame a reflejar, Señor y Dios, a Cristo, tu Hijo. Ayúdame, Señor y Dios, a ser cada vez más como tú, Señor. Yo quiero, Señor, que muchos otros, comenzando desde los de mi casa, hermanos, familia, amigos, Señor, trabajo, te conozcan, Señor. Yo quiero gozarme, Señor y Dios, allí en la eternidad, Señor, en la nueva Jerusalén, donde tú vas a ser nuestro Dios. Aún, Señor, dice tu palabra, tú vas a ser nuestra luz. Ya no tendremos necesidad del sol, de la luna, de las estrellas. Tú, Señor y Dios, vas a ser nuestra luz. Ayúdame hoy para alcanzar a aquellos que no te conocen, para que esa gloria futura, Señor, me la pueda disfrutar, me la pueda gozar, Señor y Dios, allí al lado de a las personas que yo hoy les hable, Señor. Me rindo, Señor y Dios, a ti. Someto mi voluntad, Señor y Dios, a tu palabra, a tus deseos, Señor y Dios. Ayúdame y guíame siempre en todo momento. Que sea tu Santo Espíritu obrando, trabajando en mí, Señor. Y que toda mi vida refleje, Señor y Dios, a Cristo tu Hijo, mi Salvador. Te alaba mi alma, te bendice y te da muchas gracias, Señor. Oro por mis hermanos, los que están allí en la plataforma, los que aquí hoy, Señor y Dios, dispusieron del tiempo, Señor y Dios. Los bendigo, Señor, bendice sus vidas, sus trabajos, Señor. Si hay alguna dificultad, alguna necesidad, Señor y Dios, sea cual sea, por favor ayúdales. Guíales, Señor y Dios. Aún usa a tu iglesia para la edificación, Señor. Que procuremos siempre mantenernos en esa unidad, en esa comunión los unos por los otros. Que no dejemos de orar, Señor, y mucho menos de participar en comunión de la oración. Padre, es allí donde nos fortalecemos,
y nos damos cuenta, Señor, que nos mantenemos unidos por medio de tu Santo Espíritu. Padre, te alaba mi alma, te bendice y te da muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Allí con la misma reverencia.